La profecía dictó: una niña con el mismo color de cabello que la primera santa se convertirá en princesa heredera y traerá consigo paz y estabilidad al imperio. Y esa persona es Ercia Fecentera. Al principio nadie creía en este oráculo, pues en el imperio el cabello color rosado como la primera santa no existía, hasta que la madre de Ercia la tuvo a ella, una niña con el color de cabello diferente a sus padres rubios. Naturalmente, al tener el cabello rosado fue elegida como la hija del oráculo, y así fue obligada a separarse de sus padres a su corta edad. Pero Ercia pudo soportarlo gracias a ese principucho que se convirtió en la luz de su vida, el mismo que la separó de sus padres y la obligó a vivir en un palacio desolado. Durante todo este tiempo, Cia fue educada para convertirse en una gran princesa, y a pesar de todas las dificultades que tuvo que atravesar, siempre estaba ahí el príncipe para apoyarla. Todo era felicidad hasta que un día la profecía cambió y le informaron que en realidad ella no es la santa del oráculo. Cia aún así pensaba que ese príncipe no la abandonaría, pero se equivocó, pues este la dejó de lado. El precio del compromiso roto, parte 1. Ercia, o como algunos la llaman, Cia, tras ser abandonada por el príncipe, recordaba su pasado con él, pero aunque lo amaba, no podía aferrarse a él. Así el príncipe le confirmaba que el oráculo había cambiado y ya no había nada que los una, y aunque ella quería con todas sus fuerzas seguir a su lado, el orgullo de ella era mucho más poderoso. Se sentía frustrada porque había vivido 18 años junto a él, y esta vez él la tiraba a la basura como si nada de lo que hubiese hecho valiera la pena. Pero al ver que no podía hacer nada, aceptó la ruptura de su compromiso, y así su relación con él se acabó, justo a un mes de la boda. A la mañana siguiente Ercia despertaba. Entendía que por haber perdido su puesto ya no tiene doncellas y ahora la corona de princesa heredera ya no le pertenece. En eso escuchó un ruido. De golpe aparecía la nueva santa del oráculo, Rurtella, o más bien, Rataella. ¿Rata? Ella. Ingresaba así como dueña y señora de la habitación. Se presentaba ante Cia como Nevea Rurtella, la nueva dueña de la profecía. Ercia entendía que ella es la hija del marqués Rurtella, pero no entendía por qué ingresó a su habitación sin su permiso. Le preguntaba el por qué llegó a verla, y esta malcriada solo quería conocer su nueva habitación. Se ubicaba la corona de princesa heredera, pero Ercia estaba enojada. No quería entregarle todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Así que con fortaleza le aclaraba: lo que ha hecho es una insolencia. Entrar a la habitación de otra persona sin su permiso e invadir un lugar privado. Esto tiene un severo castigo. Pero Nevea Rataella estaba tan segura que como es la nueva santa del oráculo, ahora es la princesa heredera. Pero Ercia le explicaba que mientras ella no sea coronada como princesa heredera, entonces no tiene vela en este entierro. O en otras palabras, ella sigue siendo su subordinada, a menos de que se crea superior al emperador. Y ahí sí se asustó Rurtella. Más cuando Ercia pidió a sus guardias que la aten de manos y la arrastren de vuelta al marquesado Rurtella. Y ahora sí, bye bye Rataella. Tras eso, Ercia no podía creer que el príncipe la haya abandonado a ella por esa chiquita inmadura. Pero si así lo ha decidido, lo acepta. Sin embargo, no pensaba quedarse con los brazos cruzados, y le hará pagar por todo lo que le ha hecho sufrir. A la mañana siguiente, mientras Ercia caminaba por los pasillos del palacio, escuchó cómo las doncellas murmuraban sobre ella, diciéndole que Dios la había abandonado y que qué pasaría ahora con la familia Fecentera, ya que su preciosa hija fue abandonada. Ahora seguro nadie se querrá casar con ella. Sí, al escuchar estas palabras, las enfrentó, esperando que repitan lo que acaban de decirle. Estas mujeres aterradas empezaron a disculparse, pero en eso la doncella principal apareció y la miraba de forma despectiva. Cia no podía entender. Incluso ella, que permaneció a su lado desde la infancia, se porta así, pero no le importa nada. Se marchaba, pues después de todo, ya esperaba esto. Pero así Ercia llegó al comedor en donde el príncipe la esperaba.
Sia, al ver que ahora se ven solo para reuniones, entendía que ya no son más una familia, y todo lo que vivió con él son solo recuerdos y nada más. Basura que debe desechar. Pero así Ercia quiso hablar sobre trabajo, pero el príncipe con una sonrisa le decía que al parecer lo que le está ocurriendo a ella ya no le interesa. Pero Ercia sabía perfectamente que nada de lo que haga, así llore o haga berrinche, nada cambiará las cosas. Así que Ercia quería saber cuándo podría irse del castillo. El príncipe no entendía por qué le pregunta eso, pero enojándose se levantó de la mesa diciendo que haga lo que quiera. En la noche Ercia leía todo lo que pensaba darle al príncipe cuando se convierte en emperador, pero camotes que no le dé nada, y eso lo pensó ella. Al mismo tiempo recibía una carta de su padre. Tras eso llamó a su pequeña daga, Ash, un fiel sirviente de la familia fecentera que había sido plantado en el castillo imperial. Ash había estado esperando con ansias el llamado de su señora y estaba feliz de poder ayudarla en lo que ella necesite. Sia esta vez le iba a pedir algo muy importante, que difunda un rumor sobre Nevea Rurtella, pues la marquesa, a pesar de su estatus, no tenía ni poder ni dinero. Y eso es porque la tercera marquesa había dañado a los débiles por el bien de su propia belleza. Así que Ercia iba a utilizar esta información, haciendo creer que los Rurtella secuestran niños pobres para su beneficio. Ash estaba feliz de complacer a su señor en lo que pidiera, y como Nevea había empezado esta pelea, creando rumores sobre Ercia, pues era turno de ella de vengarse. Y Ash, al ser su daga más poderosa, iba a hacer todo lo que esté a su alcance para que se difunda el rumor, incluso fingir llanto para que así la historia sea más creíble. Ahora sí, Ercia había empezado su venganza, y va a hacer pagar tanto a Nevea por el daño que le ha causado y al príncipe por haberla abandonado. Por otro lado, su santidad el Papa recibía el informe de su sirviente, el cual le decía que la princesa fecentera estaba envuelta en un escándalo. Obviamente a este hombre no le convenía eso porque se supone que Ercia debía ser solo para él, pero de pronto también su sirviente le comentaba que la dueña del oráculo está envuelta en escándalos, y eso le causó mucha gracia al Papa, porque sabía quién está detrás de esos rumores. Así que pensó que ya es hora de actuar conforme lo habían planeado, además de que estaba desesperado por ver a su Ercia. Por otro lado, Ercia ya había ordenado sus cosas, pero aún le faltaba un asunto por resolver, y es el anillo de compromiso que le había dado el príncipe heredero. Así envió a una sirvienta para que se lo haga llegar, y al quedarse nuevamente sola, pensaba que ya es hora de deshacerse de algunos vestidos que había usado cuando estaba con el príncipe heredero. En eso, la doncella regresaba nuevamente con el anillo, diciéndole que el príncipe le había pedido que sea ella personalmente quien se lo entregue. Pero Ercia notaba que esa doncella, llamada Acel Portuova, hermana de un asistente del príncipe, se veía muy nerviosa y sabía que es por los rumores de Nevea, y ahora pensaba que puede serle de gran utilidad. Horas más tarde, Ercia se dirigió a ver al príncipe heredero para devolverle el anillo. Al llegar al despacho, vio unas flores amarillas, las cuales ella siempre colocaba en ese jarrón. De pronto, el príncipe heredero aparecía detrás de ella, preguntándole si ha llegado a devolverle el anillo. Ella contestó que sí, tal como él lo ha pedido. Tras entregarle el anillo, ella se levantaba, pero sin darse cuenta con su vestido, lanzó el jarrón al suelo, y al hacerse pedazos, se lastimó el pie. El príncipe rápidamente corrió a socorrerla, pero ella lo alejaba, porque ya no están comprometidos y es inapropiado que estén cerca. Y sin tener más que decirle, ella se marchaba. Pero el príncipe, a manera de sarcasmo, le decía que ahora ella ya no tiene más preocupaciones como para estar tan apresurada. Pero Ercia le dejaba en claro que por ahora está ocupada preparando su equipaje. A simple vista, esto le molestó al príncipe, pero Ercia no le prestó atención, y cuando estaba a punto ya de marcharse, este desgraciado la tomó por la mano, diciendo que necesita preguntarle algo, y es si es que puede ayudarle con los documentos que tenía acumulados en su mesa. Pero Ercia ya no iba a ser su secretaria, y jamás volvería a esa misma rutina a la que fue sometida una vez.
Ya en su habitación, Ercia llamó a Cel, la cual se preocupaba mucho al ver su pie herido. Ercia le pidió que se calmara y más bien le ayudara a vendar la herida. Cel quería llamar a un médico, pero Ercia le dijo que no es necesario. Más bien quería saber un poco más sobre ella, empezando por el rumor que había escuchado sobre la señorita Nevea. Luego de unos minutos, Cel ya le comentaba sobre los rumores que hay de que la familia Nevea secuestran niños de barrios marginales y que incluso el marqués toma baños de sangre durante mucho tiempo. Ercia estaba feliz porque Ash había difundido el rumor tal y como lo habían planeado. Cel, en cambio, realmente estaba preocupada, porque es esa persona quien se va a convertir en la princesa heredera. Le daba mucho miedo. Ercia le decía que ella también está preocupada, pero como Ercia quería ganarse la confianza de Cel, empezó a contarle que conocía a su hermano, ya que es asistente del príncipe heredero. Cel, muy feliz, le contaba que ellos dos se llevan muy bien, y Ercia, mientras escuchaba, pensaba que ahora sí el príncipe sentirá lo que es tener a un enemigo muy cerca. Ya en la noche nuevamente llegaba un mensaje a Ercia de parte de su padre. Esta vez el contenido era muy secreto, por lo que tuvo que acercarlo al fuego para revelar el escrito. Y a la mañana siguiente, ya la berrinchuda de Nevea se dirigió al pueblo para aclararles a todos que lo que se rumora de ella no es cierto, que son cuentos sin fundamento. Un poco más tarde, Ash ya le entregaba a Ercia un informe completo de lo que había ocurrido. Ercia no podía permitir que Nevea arriesgue el honor del imperio, pero sabía que tendría que retrasar su salida del palacio para poder manejar todo desde aquí. Así que pensó en bloquear el camino para así quedarse unos días más en el palacio. Y así a la mañana siguiente el mayordomo ya le explicaba a Ercia que por motivos de lluvia hubieron derrumbes, así que el horario de su regreso a casa se había pospuesto. Ercia pensaba, era muy pronto para que su padre haya actuado con tal rapidez, pero no lo analizó mucho, más bien creyó que había logrado lo que le había pedido a tiempo. Por otra parte, Ercia había dañado las puertas para que no cerraran, y así las damas que cruzaban por ahí llegaron al chismecito y escuchaban al mayordomo hablar. Aquel le decía que ella debe regresar a su habitación. Ercia quería saber qué pasará con Nevea, y así empezó a sembrar las dudas en el mayordomo, porque cómo una niña inmadura como Nevea, que renunció a sus tierras, puede proteger un imperio, ya que es una joven arruinada, que está siendo sostenida por el dinero del pueblo. Incluso dicen que gastó todo en joyas y vestidos, y para el mayordomo la actitud de esa muchachita era imperdonable. Estaba tan molesto, Ercia se daba cuenta de que su plan estaba saliendo a la perfección. Se sentía feliz porque de seguro esto va a llegar a oídos de todos. El mayordomo así le dijo que se pone al servicio de Ercia, la va a apoyar y ayudar en lo que ella necesite, al igual que lo hará su hijo. El mayordomo así recordaba la primera vez que vio a Ercia, cuando ella ingresaba al palacio, y ahora se da cuenta de que es toda una jovencita hecha y derecha, digna de un puesto tan especial. Ercia estaba feliz y esperaba ver cómo Nevea sale de esta terrible situación. A la mañana siguiente, Ercia se enteraba de que al parecer el rumor se había esparcido tal y como lo había planeado, pues tampoco podía permitir que el templo se quede del lado de la hija del oráculo. Recordaba que todos los sacerdotes son geniales y no están interesados en asuntos mundanos, pero hay un rumor de que el Papa tiene una personalidad muy diferente a la anterior. También sabía que es difícil vencer al templo si es que están a favor de Nevea, pero si Nevea empañó el nombre del templo, esto será muy malo para ellos, y obviamente no se van a quedar con los brazos cruzados. Por eso Ercia ya estaba buscando la manera de hacer que el Papa también mueva sus hilos, para que así ni el príncipe heredero ni la bruja de Nevea tengan escapatoria. Pero esto le hacía tener mucha curiosidad. ¿Qué tipo de persona es el Papa? Por otro lado, un sirviente llegaba a informarle al Papa que la princesa Fecentera está investigando sobre él, y como él sabía que aún no es el momento de que lo encuentre, le pidió a su sirviente que trate con mucha cautela toda la información que se refiera a él. Mientras tanto, Ercia y Cel salieron a dar un paseo. Ercia mostraba toda su amabilidad. Le ofrecía su chal para que se cubra del frío, pues ella quería tener a esta mujercita de su lado. Para eso tenía que lanzar un anzuelo para que ella lo mordiera. Ercia le decía a Cel que ahora ella ya no es su alteza, que simplemente la llame princesa.
Luego de esto la invitó hacia el invernadero de cristal, en donde Ersia disfrutaba de una taza de té. Hazel estaba tan sorprendida y a la vez emocionada porque nunca antes había entrado a este lugar, pues solo los que son de la familia real tienen acceso. Pero Ersia le decía que la próxima vez le pida a su hermano que la lleve con él. Y ahí fue donde Hazel mordió el anzuelo, porque le empezaba a contar que ella y su hermano viven juntos. Ersia se daba cuenta de que Hazel amaba mucho a su hermano. Le decía que como ella, o sea, Ersia, no había tenido tiempo para estar con su hermano, no sabía de qué platicar con él. Hazel feliz le contaba todo, pero Ersia a manera de conversación le preguntaba si es difícil ser el asistente del príncipe heredero, ya que a menudo se los veía que pasaban jugando ajedrez, por lo que no debe ser difícil. Pero Hazel, de pronto con tristeza, le contaba que su hermano le había dicho que es muy difícil para él fingir estar bien, después de que el nuevo oráculo había aparecido. Ersia se daba cuenta de que había muchas cosas que ella necesita averiguar, así que, según ella, se entristecía y le decía a Hazel que está preocupada, no sabe de qué hablar con su hermano ahora que regresa de la guerra, pero ahí estaba Hazel para ayudarla en lo que ella necesite. Al quedarse sola Ersia, se sentía un poco mal por lo que estaba haciendo, pero de pronto aparecía el renacuajo del príncipe heredero. Pero no iba solo, sino con la inmadura Nevea Rurtelia, quien nuevamente se creía la dueña del lugar. Trataba a Ersia informalmente y Ersia a manera desafiante le decía que al parecer ella no entiende lo que es ser una princesa. Por eso se lo iba a explicar, ya que al parecer no conoce de etiqueta. Esta mucosa le aclaraba que ella no puede pensar en ella como una hija ordinaria de un marqués, pero obviamente para Ersia ellas dos no son iguales, y la razón por la cual a ella la tratan como a una princesa es porque lo es la princesa de la casa Fecentera, pues le recordaba que su padre es un duque. Esta vez Ersia sí estaba molesta y le decía que si dice algo más la sacará nuevamente como la última vez, pero esta vez no atará sus manos sino sus pies. Así esta mujercita con mirada malvada le decía que se va a arrepentir de lo que está haciendo. Pero mientras estas dos se enfrentaban, el príncipe heredero estaba ahí. Bien, gracias. Se quedaba observando como un tarado, pero de pronto la chiquita se acercó a él y tomándolo del brazo le pedía marcharse. Ersia no entendía cómo es que esa mujer, después de haberse enfrentado a ella en la habitación, ahora se comporta como una dulce paloma. De pronto el príncipe le pidió a Nevea que ella salga primero, y aunque esta niña no quiso hacerle caso, no pudo, porque el príncipe nuevamente se lo repitió. Así que no le quedó de otra que irse. Al poco rato, Ersia y el príncipe se encontraban sentados. Ella le preguntaba si tiene algo que decirle, pero en eso, él se acercó a ella y de manera desafiante le dijo que debería parar con las cosas extrañas que ha estado haciendo últimamente, y que no se lo estaba pidiendo como una solicitud, sino como una advertencia. Ersia esta vez no agachó su cabeza, sino más bien le aclaraba que no puede amenazarla las veces que se le dé la gana, porque en el fondo, ella ya no siente nada por él. Si antes se sentía feliz cuando él tomaba su mano, ahora le repugna y odiaba que la llame por su nombre. Y le gritaba que la familia Fecentera no dejará a aquellos que están tratando de interferir con la familia. Y ella solo sigue las reglas. También le dejaba en claro que nunca más la llame por su nombre, porque ya no es su compañera, simplemente es la princesa de la familia Fecentera. Tras decirle esto, se marchaba y al poco rato sintió que alguien estaba siguiendo, así que se dirigió al establo. Ersia sabía que alguien la estaba vigilando y podía adivinar de quién se trata. A los segundos aparecía la rata de Nevea, esa mocosa insolente, que estaba ahí para desafiarla, pues ya sabía que los rumores que circulan de ella fueron ocasionados por Ersia. Pero Ersia también le contaba que sabe quién esparció el primer rumor, aunque esta muchachita lo negara. Así que Ersia decidió mostrarle el líquido que tenía en un frasquito. Lo virtió en el césped, derritiéndolo de inmediato. Y honestamente le aclaraba que si no se hubiese dado cuenta que ella es quien la perseguía, no hubiese dudado en echárselo encima. Así que si desea hablar con ella, debe pedir una audiencia antes. Pero Nevea rápidamente puso su mano en la cara, mostrándole el anillo, el cual Ersia
lo reconoció. Es el mismo que le había devuelto al príncipe. Nevea, entusiasmada, le decía que ese anillo le había dado al príncipe y que había escuchado que fue de ella, y que debe estar arrepentida, porque ahora le pertenece. Ercia, con una sonrisa, le decía si acaso le gustan las cosas que ya son usadas. Pues si fuera ella, no podría sentirse feliz teniendo algo que ya pasó por manos de otra persona. Y este comentario obviamente le molestó mucho, así que no le quedó de otra que marcharse. Tras quedarse sola, en las sombras aparecía Ash, quien había estado al pendiente por si la bruja intenta hacerle algo a su señora, pero a su vez también tenía algo que comunicarle, y es que había una carta en donde mencionan que la guerra ya se ha terminado y que el ejército volverá en el transcurso de la semana. Ercia recordaba que hace 3 años, el reino Sepia envió una súplica al imperio para que envíen refuerzos a la guerra, y fue así como su hermano, Rías Becentera, asistió a la guerra, y hoy por fin sabía que él iba a regresar, al igual que ese pequeño niño, quien podrá serle de mucha utilidad. Pasaron unos días y Ercia despertaba. Pensaba que ya mañana todos los soldados que asistieron a la guerra iban a regresar. Quería descansar un poco más, pero de pronto su cuarto se iluminó y un montón de flores rosadas aparecieron en su cama. A los pocos instantes estaba Alfredo Venetia, el segundo príncipe del imperio. Este jovencito llegaba con un ramo de rosas para Ercia, pero ella se sorprendía porque se supone que debía llegar mañana. Pero Alfredo, en cuanto terminó la guerra, había corrido inmediatamente al palacio solo para verla a ella, pues había escuchado que la profecía cambió y estaba preocupado. Sí, al mirarlo se daba cuenta de que habían pasado 3 años y ahora él tiene 16. Alfredo era el único hermano del príncipe y también es el hijo bastardo del emperador. Pero de pronto, abrazándola, le preguntaba si acaso no se acuerda de él o si lo había extrañado. Ercia recordaba cuando Alfredo era muy pequeño. Un día, mientras ella caminaba, él se acercó y al darle un poco de afecto, ese pequeñín se volvió muy cercano a ella. Ercia estaba feliz de que él haya llegado sano y salvo, pues la emperatriz fue quien lo obligó a ir a la guerra. Pero aunque estaba feliz de verlo, no quería que los vieran juntos porque se extenderían rumores innecesarios. Alfredo le preguntaba si es cierto que rompió su compromiso y Ercia se lo confirmó. Así que este chiquitín, aprovechando esto, le pidió desayunar juntos. Pero Ercia sabía que él no ha saludado aún a la emperatriz, así que le pidió que vaya a hacerlo y que más tarde pasara tiempo con él. Tras regañarlo, este cachorrito se marchaba, pero al salir de la habitación su rostro cambió de inmediato. Mientras tanto, Ercia observaba por la ventana cómo los sirvientes se preparaban para la fiesta de bienvenida de los caballeros. Sia pensaba que sería interesante ver cómo reacciona la gente al ver que la ex princesa heredera, que ha cancelado ya su compromiso, asiste a esa fiesta. Más tarde, Ercia recibió una carta de su padre, en la que le informaba que su hermano mayor ya había regresado a la mansión, y que aunque estaba muy ocupado con los asuntos de la casa, sí estaba disponible para asistir a la fiesta. Pero así Ercia le pedía a Cel que la ayudara a preparar todo para poder asistir a la fiesta. Le preguntaba a Cel si ella también va a asistir, y a Cel le contestó que sí, que irá con su hermano. Ercia entristecía, y a Cel rápidamente se acercó y le preguntaba qué le ocurre. Ercia le contaba que algo malo había ocurrido hace unos días, pero no quería que Cel se sienta agobiada con sus problemas. Pero claramente Ercia quería convertir a Cel en su fuerza y fortaleza. Así que decidió contarle, pero solo a ella, porque nadie más puede enterarse de esto, porque sería muy malo para la reputación de Nevea. Y así le dijo que Nevea hace unos días la había humillado. La verdad es que Ercia ya tenía su plan bien elaboradito, pues había estado pensando en cómo hundir a Nevea, y ese día más tarde recibió un informe de Ash sobre toda la familia Rortelia, en donde había información de que el marqués toma dinero prestado de la feria. Pero lo más importante es que había algo relacionado con la marquesa y el santuario. Ahí habían realizado un intercambio antes de que la profecía cambiara. También le comentó que al parecer el sacerdote tiene una relación secreta con Nevea. Ercia sabía que esto es algo indebido para los sacerdotes, pues no se les permite amar, porque para las personas que adoran a los dioses en el templo, tener una relación con el sexo opuesto es un tabú y un pecado. Pero así Ercia le preguntaba a Ash si había descubierto algún punto débil de Nevea, y Ash le contó que ella es débil contra la belleza, así que a Ercia se le ocurría la idea de que Ash la seduzca. Él aceptaba sin objetar nada, y así Ercia le dijo que le dará una oportunidad para que pueda encontrarse con ella.
Ash es una daga que le había regalado su padre a Ersia. Él creció en un gremio como asesino, pero de alguna forma fue abandonado en un callejón. Fue ahí donde el padre de Ersia lo había recogido y lo llevó a casa. Desde ese momento, él juró hacer cualquier cosa por su padre o por ella. Incluso un día, cuando ella era pequeña y caminaba por los pasillos de su casa, escuchó unos ruidos. Cuando se acercó a la habitación para ver qué ocurría, encontró a Ash cubierto de sangre y a un hombre quien todavía vivía. Ash le pedía rápidamente que salga de la habitación, pero ella no estaba dispuesta a irse a menos que le digan qué ocurre. Al poco rato aparecía su hermano, también cubierto de sangre. Entregándole los guantes a Ash, tomó en brazos a su hermana y la llevó hasta su habitación. Él no quería contarle nada, así que simplemente la dejó en su cama para que descansara. Sia, al ver que los sirvientes no se sorprendían de ver la ropa manchada de su hermano, se dio cuenta de que ella era la única que no sabía nada. Más tarde pudo descubrir la verdad, y es que habían ingresado asesinos para eliminar a la niña de la profecía. Ese día muchos sirvientes resultaron heridos y otros muertos, pero su familia desde ahí tuvo que sufrir mucho por cada constante ataque que recibían. Y hoy Ersia, mientras caminaba por el jardín, se encontraba con asesinos, supuestamente contratados por Nevea. Ella, como ya se había dado cuenta que la habían estado siguiendo, pensaba que era tiempo de deshacerse de ellos. Y así a los pocos minutos delante de ella aparecía como ráfaga Ash, que con unos cuantos ataques acabó con cada uno de ellos. Luego de eliminar a todos, Ash se disculpaba con Ersia por hacer que vea este tipo de cosas. Pero ella le entregaba su pañuelo y le expresaba que no debe preocuparse. En eso notaron que un asesino aún no había muerto, así que Ash pensaba que era una buena idea llevarlo al palacio y culpar a Nevea, pero Ersia tenía otro plan, porque quería descubrir cuál es la conexión entre el templo y Nevea. Así que le pidió a Ash que lleve a este hombre ante su padre, que lo cuiden por si algún día les sirve de ayuda. Ya en la noche Ersia investigaba sobre los asesinos de ese gremio, pero no pudo encontrar ninguna pista. En eso aparecía Alfredo con un vestido de novia, y era justamente el que ella iba a utilizar en su boda con el príncipe. Alfredo le comentaba que se lo había llevado porque alguien se lo quería robar. Y obviamente se trata de la señorita Rortelia. Alfredo quería saber quién es esa mujer, pero Ersia le comentaba que es la nueva dueña de la profecía. Alfredo le contaba que había estado por el pueblo buscando un regalo para ella hasta que vio a esa mujer de cabello rosa. La siguió hasta donde se dirigía y llegó a escuchar su nombre. Se enojó muchísimo porque ella quería ese vestido que le pertenece a Ersia. Y aunque esto le llevaba a viejos recuerdos, ahora ya no le significaba nada. Le pidió a Alfredo que se lo devuelva a Nevea, pero Alfredo, al ver la tristeza en el rostro de Ersia, le preguntaba por qué refleja tanto descontento. Ersia nunca se había percatado de que su rostro mostraba emociones, pero Alfredo, cada vez que recibía una caricia de ella, se emocionaba muchísimo. Pero por el momento ella estaba ocupada, así que le pedía que regrese más tarde. Un poco más tarde, recibía una carta en donde requerían la ayuda de ella para el festival de bienvenida de los caballeros, que ya estaba próximo a llevarse a cabo. Se quejaban porque al parecer habían sido abandonados por Dios y requerían que ella los ayude. Aunque en parte Ersia también sabía que lo que les mataba era la curiosidad por saber cómo había cambiado la profecía. Y como es tanta la curiosidad que tienen, sabía que lo que esperan es que ella arme un escándalo al príncipe y a Nevea. Y si quieren un escándalo, pues Ersia se los va a dar. Al poco rato aparecía Cell, quien iba a ayudar a Ersia. Estaba dispuesto a hacer su escudo por si alguien intenta hacerle daño, pero Ersia ya tenía todo planificado, y a los pocos segundos aparecía el mayordomo. Le entregaba un sinnúmero de cartas para que sean su compañero en la fiesta, pero ella no les dio importancia, más bien le pidió que entregue una carta por ella. Y a la mañana siguiente, ya todos los preparativos para la fiesta se estaban llevando a cabo. Ersia ya estaba por ir a arreglarse, y recordaba que durante estas fiestas las damas se esfuerzan por mantenerse en línea, dejando de comer, y los hombres incluso andan preocupados por cómo rellenar los músculos de algodón para verse guapetones. Pero así Ersia se dirigió por un momento hacia las caballerizas para ver si su plan se estaba llevando a cabo. Se escondió un momento y así observó a Nevea y Ash, y vio cómo Ash ponía en práctica su plan de conquista. Este jovencito se estaba disculpando con Nevea por haber tenido un objeto de ella en su poder. Nevea no parecía enojada, sino más bien quería saber cómo llegó el broche a sus manos. Ersia, que estaba observando todo, sabía perfectamente que si ese broche llegó a Ash fue porque ella se lo entregó, ya que a ella se le había caído el día que la
bolsillo. Por eso, cuando le pidió a Ash que enamore a esa mocosa, le entregó el broche. Y por lo visto, le dio un buen uso. Así Ash le contaba que había encontrado ese broche. Le contó a todos sus compañeros, así que el rumor se extendió y llegó a oídos de Nevea. Y él, como todo buen actor con su carita de inocencia, le decía que él lo había encontrado en el suelo, que era incapaz de tomar sus cosas. Suplicaba que le crea, y esta chica cayó rendida a sus pies. Y Ercia estaba feliz por el buen trabajo. Por otro lado, un bombón de cabello rubio y ojos azules recibió una carta de la princesa Ercia. Tras leerla, rápidamente ordenó a su mayordomo que prepare su caballo, pues debe partir de inmediato a la capital. Por otro lado, el gran papa se preparaba para la gran reunión con Ercia y ya tenía todo listo. Estaba feliz porque finalmente había llegado el momento de encontrarse con Ercia Fecentera, su Ercia. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si les gustó y seguirnos en Bere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!